Los 10 métodos de tortura más dolorosos de la historia. Antes de comenzar, suscríbete al canal y forma parte de esta gran familia para crecer, y déjanos tu like y coméntanos desde dónde nos ves. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado diversas formas de castigo y control, muchas de ellas increíblemente crueles. Aunque estos métodos de tortura son parte de un pasado oscuro, es importante conocerlos para entender mejor el contexto histórico y social en el que fueron utilizados. Hoy exploraremos 10 de los métodos de tortura más dolorosos y crueles que han existido, no para glorificar la violencia, sino para aprender de la historia y reflexionar sobre los errores del pasado. 1. El aplastacabezas. Uno de los métodos más brutales utilizados en la Edad Media fue el aplastacabezas. Este dispositivo consistía en un casco de hierro que se colocaba sobre la cabeza de la víctima. A medida que se giraba una manivela, la presión sobre el cráneo aumentaba, causando una agonía inmensa. Este método se usaba principalmente para obtener confesiones o como castigo durante la Inquisición. Aunque hoy en día es inconcebible, nos recuerda lo implacables que eran algunas formas de justicia en esa época. 2. La tortura del agua. El agua, un elemento esencial para la vida, también fue utilizado como herramienta de tortura. En la tortura del agua, se obligaba a la víctima a ingerir grandes cantidades de agua, lo que causaba una expansión dolorosa del estómago y, en algunos casos, la muerte. Este método fue utilizado en varias culturas, incluidas la antigua Roma y la Europa medieval. Nos recuerda cómo incluso los elementos más simples pueden ser utilizados de manera inhumana. 3. La rueda de romper huesos. Fue un método de ejecución utilizado principalmente en Europa durante la Edad Media. La víctima era atada a una gran rueda de madera, y luego los ejecutores rompían sus huesos lentamente. Este castigo no solo infligía un dolor inmenso, sino que también tenía un impacto psicológico, ya que las víctimas solían quedar expuestas públicamente durante horas o días. Este tipo de tortura se utilizaba como una advertencia y una muestra de poder por parte de las autoridades. 4. El tormento de la rata. Un método que causa incomodidad solo de pensarlo es el tormento de la rata. En este procedimiento, una rata viva era colocada en un cubo sobre el abdomen de la víctima. Luego, se aplicaba calor, lo que obligaba al animal a intentar escapar royendo a través del cuerpo de la persona. Este método fue utilizado como una forma extrema de intimidación y tortura psicológica. Hoy, reflexionamos sobre lo despiadado de estos métodos y cómo el miedo fue utilizado para ejercer control. 5. El desollamiento. El desollamiento, una de las formas más antiguas de tortura, consistía en arrancar la piel de la víctima mientras aún estaba viva. Este método se utilizaba principalmente en el Imperio Asirio y en algunos rituales de sacrificio de civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas. Más allá de la brutalidad física, este castigo también tenía un profundo simbolismo cultural. Es un recordatorio doloroso de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se combina con creencias extremas o el deseo de poder. 6. El toro de Phalaris. El toro de Phalaris, inventado por los antiguos griegos, fue una de las máquinas de tortura más macabras. La víctima era colocada dentro de una estatua de bronce con forma de toro, que luego se calentaba lentamente por debajo. Mientras la persona dentro sufría, los gritos eran transformados en sonidos similares a los mugidos de un toro a través de un complejo sistema acústico. Este método refleja la crueldad extrema de ciertos regímenes antiguos, y su impacto psicológico iba más allá del dolor físico. 7. El empalamiento. Uno de los castigos más infames y dolorosos fue el empalamiento. Este método consistía en clavar una estaca en el cuerpo de la víctima y dejar que la gravedad la arrastrara hacia abajo,
causando una muerte lenta y agónica. Este tipo de castigo fue infamemente utilizado por Vlad el Empalador en Europa del Este. Aunque parece imposible de imaginar hoy, este método servía como advertencia para aquellos que desafiaban el poder, y nos recuerda cuán brutal era la justicia en tiempos antiguos. 8. La tortura china del agua. El goteo chino, aunque no causaba heridas físicas graves, era un método de tortura psicológica devastador. A la víctima se le ataba de tal manera que un goteo constante de agua caía sobre su frente, lo que con el tiempo provocaba una angustia mental insoportable. Este método, utilizado en el lejano Oriente, refleja cómo la tortura no solo puede infligir dolor físico, sino también romper la mente humana. 9. El potro de la tortura. El potro fue una de las herramientas más comunes de tortura durante la Inquisición. Atados de manos y pies, los prisioneros eran estirados hasta que sus articulaciones se dislocaban o sus huesos se rompían. 10. La doncella de hierro. Finalmente, tenemos la doncella de hierro, una de las máquinas de tortura más icónicas de la Edad Media. Este dispositivo en forma de sarcófago estaba lleno de afiladas púas en su interior. La víctima era colocada dentro, y al cerrar las puertas, las púas penetraban lentamente en su cuerpo, causando heridas graves, pero no fatales de inmediato. Este método no solo infligía un dolor intenso, sino que también encerraba a la víctima en un espacio claustrofóbico. Aunque hay dudas sobre cuán extendido fue su uso, la doncella de hierro se ha convertido en un símbolo de las brutalidades del pasado. A través de la historia, estos métodos de tortura nos muestran el lado más oscuro de la humanidad. Sin embargo, aprender sobre ellos es importante para que nunca olvidemos lo lejos que puede llegar la crueldad, y para que reflexionemos sobre la importancia de los derechos humanos y la justicia en el presente. Al estudiar estos hechos, esperamos recordar las lecciones del pasado y construir un futuro más humano y justo.